Pues muy bien, muchísimas gracias a todo el equipo de la Secretaría de Formación y Capacitación del Partido Acción Nacional en Querétaro y sean bienvenidos y bienvenidas a este primer módulo de este taller que comienza el día de hoy. Me da muchísimo gusto regresar por acá con ustedes, volverlos a saludar. Ya algunos nos conocemos, seguramente algunos están también entrando por primera vez a estos cursos, así que les doy la bienvenida y les agradezco que se tomen estas 2 horas a la semana para continuar con su formación y capacitación política. Saludo a quienes ya están conectados, conectadas aquí en el chat. Ya nos han escrito desde dónde se reportan. Juan Carlos Olvera, del Estado de México, saludos. Horacio, Diego, desde San Juan del Río, Querétaro, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A Gaby, a Beatriz Torres, que también por ahí nos dejaron sus mensajes. Ayuso Ochoa, desde Querétaro también. Rodolfo Barrón, desde Querétaro. Paco, San Juan del Río. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Vamos a compartir la presentación del día de hoy de este taller que lleva como título Comunicación política con perspectiva ética. Y bueno, ya saben, mi nombre es Fernando Trejo Lugo y somos parte de la Asociación de Consultores Políticos en Querétaro, que también aprovecho para saludar a la licenciada Beatriz Rocha, que nos acompaña por acá, que es la presidenta y fundadora de esta asociación, y que esta serie de cursos y talleres que hemos venido realizando entre su servidor y la licenciada Beatriz, en realidad van llevando un hilo conductor, eh, como se podrán dar cuenta, en cuanto a la creación de política, de manejo de cuentas y estrategia digital para acciones, para candidatos, para funcionarios, y que sin lugar a dudas parte fundamental de estos talleres que hemos venido realizando es trabajar de manera ética. Por eso no podíamos dejar de lado este tema de la importancia que es la ética en la comunicación política. Debe existir solamente, y eso es obvio, además de decirlo, pero no solamente en el actual político que debe existir todo lo que conlleva en la comunidad que tenemos que realizar en una perspectiva. Bueno, eh, les platico nuevamente para que todavía no han compartido espacios, que ha perdido la presentación. Les comento brevemente un poco de mi semblanza. Soy licenciado en cáncer de la Universidad de Querétaro, en esta misma universidad, en la especialidad electoral de campañas políticas. Actualmente, maestrante en marketing, ya actualmente también soy vicepresidente de la Asociación de Estrategas e Investigadores de CEIPOL, coordinador académico en la cultura políticos digitales y vicepresidente y fundador de esta asociación de consultores políticos en Querétaro. Y me vuelvo a preguntar si hay algún problema con mi audio. Sí, se escucha un poquito lejos, entrecortado. Ok, de acuerdo. Dime, para
Hola, hola, ahí mejoró el audio. Sí, ya mejoró completamente. Sí, me dice si se escucha mejor. Se escucha perfecto. Ok, sí, creo que ya mejoramos. Bien, ya, me tuve que poner unos de cablecito a la antigua porque el inalámbrico estaba causando los problemas. Ok, bueno, entonces esto es un poquito de mi semblanza y de quienes estaré llevando este curso durante las próximas 3 semanas. Así es que, bueno, vamos a comenzar. Me gusta también siempre iniciar conociendo un poco del perfil de quienes nos acompañan en estos cursos. Entonces, por ahí, con toda confianza, quienes guste presentarse, abriendo su micrófono, si pueden abrir su cámara o si quieren escribirlo aquí en el chat, les vamos a estar dando lectura, presentarse un poquito, bueno, su nombre, de qué estado nos acompañan y si es que tienen algún cargo o responsabilidad dentro del partido o si solamente son militantes, o incluso si tenemos ciudadanos, porque recordemos que estos talleres son abiertos a la ciudadanía, pues también bienvenidas sus presentaciones. Sí, Juan, adelante. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Solvera, soy del municipio de Huixquilucan, llevo 30 años de militante en Acción Nacional y estoy como SCAN del Partido Acción Nacional. Tengo 49 años y vivo en Huixquilucan desde esa edad. Muchas gracias y mucho gusto en conocerlos. Gracias, Juan, bienvenido al taller. Saludos por aquí también a Nicolás, que nos escribe. Nicolás León Frías es militante de Querétaro. Muchas gracias. Ramón se presenta también desde Chihuahua. Saludos hasta allá, Chihuahua. Ramón Agustín. Adela López, Gracias. con gusto, Ramón. Adela desde Querétaro. Muchas gracias por acompañarnos. Sofía Pérez Jiménez de Querétaro. Muy bien. Elda Aurora desde Tamaulipas. Rodolfo Barrón Bravo de Querétaro. Muy bien, muchísimas gracias a quienes están presentando, a quienes se conectan. Saludos a todas las personas que están desde Querétaro, que somos aquí vecinos de Querétaro, y también a quienes nos acompañan de otras partes de la República. Saludos, Beatriz Torres de Querétaro, Arturo Tonatiu de Cadereyta, muy bien, Javier Uber Montes de Ezequiel Montes, Jorge Pablos del Hermosillo. Un gusto también, es un gusto estar por acá en esta nueva ponencia. Bueno, pues muchísimas gracias por su presentación y esperamos que tengamos estas 3 semanas muy enriquecedoras. Y ya saben que aquí siempre los micrófonos están abiertos, el chat también lo vamos a estar ocupando mucho. Ahí si quieren abrir micrófono, levantando la mano desde la aplicación de Zoom, yo les estaré dando la palabra. Y si no, ahí pueden dejar su mensaje en el chat y yo estaré retomándolos en cuanto tenga un espacio. Muy bien, el día de hoy vamos a ver el primer módulo de este curso, que consta de cuatro módulos. Hoy vamos a ver el número 1 con estos 3 temas que me parece que son introductorios y fundamentales para lo que vamos a estar viendo a lo largo de este taller. El primero es la definición de ética. ¿Qué es la ética? Esta palabra que la escuchamos frecuentemente, que incluso nosotros la decimos frecuentemente, pero muchas veces no nos detenemos por completo a pensar qué significa la ética, cuáles son sus alcances, cuál es la manera en la que regula nuestro comportamiento. En, como segundo subtema de este primer módulo, vamos a hablar de ética y política. ¿Cómo es que la ética influye en la política? Y si realmente la política representa algo la ética. Y por último,
como tercer subtema, vamos a hablar de los valores para comunicar en redes sociales de un político o de una organización gubernamental. Es decir, vamos a plantear qué valores se necesitan para que un gobernante o un equipo de comunicación institucional pueda generar mensajes apegados a valores y apegados a una ética política y profesional. Bien, saben, si tienen alguna duda, también la pueden ir dejando en el chat o pueden levantar la mano en el Zoom y les estaremos dando la palabra. Pero antes de comenzar con estos tres temas, quiero dar un poco de contexto. Como todas y todos sabemos, en 2024 México vivió las elecciones más grandes de su historia, ¿sí? En donde hubo mayor cantidad de cargos que elegimos y también una mayor participación ciudadana. Y bueno, pero no solo eso, también vivimos las elecciones más violentas de nuestra historia. Y aquí les presento algunos datos. Esto es el número de víctimas de violencia política entre la comparativa entre el proceso electoral de 2021 y el proceso electoral de 2024. Si se fijan, en 2021 tuvimos 299 casos de violencia política, mientras que en el proceso electoral de 2024 prácticamente esta cifra, se triplicó. Llegamos a 889 casos de violencia política. Esto es alarmante porque estamos normalizando la violencia en la política. Es decir, ya de alguna manera, desafortunadamente en nuestro país llevamos varios años normalizando la violencia en general. Vivimos en un contexto lleno de violencia, donde ya se nos hace normal eh, las balaceras, los robos, los secuestros, los homicidios. Y ahora, ¿sí?, con estos procesos políticos que vivimos y donde la violencia también se está apoderando de estos procesos, comenzamos a normalizarlo. Ya es normal ver las campañas donde de pronto hay violencia, hay atentados, hay amenazas contra los candidatos. Y entonces ese es el contexto con el que estamos viviendo. Se está aumentando la violencia política y cada vez nos parece más normal. Vamos a ver aquí algunos otros datos respecto a cómo evolucionó la violencia en el proceso electoral de 2024, que es el que acabamos de pasar, ¿no? Aquí tenemos estas cifras, las que aparecen en azul oscuro son violencias en general, o sea, violencias políticas, pero en general, mientras que las que aparecen en rojo son asesinatos, ya sea de candidatos o precandidatos o aspirantes a algún cargo de elección popular. Y esto lo vamos eh, trayendo cronológicamente desde septiembre de 2023, que inicia el proceso electoral, y cómo entramos al periodo de precampañas y luego a las campañas. Y si se fijan en términos de asesinatos, que es, me parece que lo más grave que podemos permitir y que puede ocurrir en una elección, en términos de asesinatos, em, no hay como una tendencia a la alta, sino que más bien se va manteniendo hasta lo último, que ya es el último mes de la elección, previo a la elección, que es en mayo, donde sí tiene un repunte casi de el doble de asesinatos, ¿no?
En cambio, en las otras modalidades de violencia, sí hay una tendencia a la alta. Se ve cómo comienza de manera menor cuando recién comienza el proceso electoral y va incrementando conforme más nos acercamos a las campañas y al día de la elección. E incluso en el mes previo a la elección, pues esta cifra sí alcanza unos niveles demasiado altos. Bien, entonces tenemos que otro tipo de violencias se registraron durante todo el proceso electoral, 621 casos de tipos de violencias, que ahorita vamos a hablar de algunos, o sea, para que sepan cuáles son los tipos de violencias específicas. Y en cuanto a asesinatos, candidatos o aspirantes asesinados, fueron 268 en total en este proceso electoral. Una cifra nunca antes alcanzada en México, una cifra que es realmente preocupante, ¿no? Un promedio mensual de ambas violencias de 94 casos de violencia mensuales en todo nuestro país. Aquí están los tipos de agresiones que se pudieran reconocer durante el proceso electoral. Son los que más ocurrían son amenazas, ¿sí? Que bueno, aquí también es importante reconocerlo que faltaría conocer una cifra de el número de amenazados, cuántos de ellos se retiraron de las contiendas, ¿no? Porque en el caso de los asesinatos, pues está contabilizado, ¿no? Pero en el caso de los amenazados y que se salieron de la contienda, porque esto, lo que quiero decir con esto es que este tipo de actos afecta definitivamente a la vida democrática de un país, porque si cualquier persona que participa en una campaña política está buscando un puesto de elección popular y es amenazada por un grupo del crimen o por un grupo opositor, sea cual sea el caso, y este candidato se retira de la contienda o esta candidata se retira de la contienda, eso afecta obviamente al proceso democrático porque entonces estamos coartando la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente, porque sus candidatos que de alguna manera pudieron haberlo representado fueron intimidados o fueron amenazados y esto los obligó a dejar la contienda electoral, ¿no? Entonces, sí, la violencia hay que verlo como, no como algo normal que ocurre porque vivimos en un país violento. No es así. O porque vivimos en un país que está sometido al crimen organizado y al narcotráfico. No deberíamos verlo simplemente como un daño colateral de otro fenómeno de violencia que vivimos en México, sino que esto debe verse como un atentado hacia nuestros procesos democráticos y libres que deberíamos tener para elegir a nuestros representantes populares, ¿sí? Acá algunos otros tipos de violencias que se detectaron, que específicamente fueron de la última semana y de la semana posterior al día de la elección. Esta consultora que nos comparte los datos identificó al menos 208 casos relacionados a formas de violencia o de intromisión del crimen en las elecciones, ¿sí? En estos datos que nos arrojan solamente de 2 semanas, la semana previa a la elección y la semana posterior, encontramos 113 casos de movilización o desmovilización del voto. Es esto, son casos donde ya sea que se coaccione o se condicione para que voten por X o Y partido, o al contrario, que se les coaccione o se les condicione para que no voten por tal o cual partido, o simplemente para que no acudan a votar.
Esta es la movilización o desmovilización del voto. Intervención en las casillas, bueno, pues que estén grupos de criminales interviniendo de alguna manera en casillas, ¿sí? Ya sea para afectar el resultado o para que no se lleven a cabo las votaciones dentro de esas casillas. También se documentaron ataques contra instalaciones, robos de urnas y robos de propaganda. Todos estos casos de violencia política están documentados y bueno, forman parte ahora ya de la numeralia de los casos de violencia que se vive o que se vivió en nuestro país el proceso electoral pasado. Bueno, hasta aquí vamos a ver, nos están escribiendo por aquí en el chat. Gracias, saludos a quienes se conectan desde Guanajuato, saludos José Luis, Juan Olvera, también nos dice que se vivió el fraude electoral más grande. Saludos, Guadalupe y Fernanda. Bueno, sin lugar a dudas, vivimos un proceso electoral lleno de muchas irregularidades. Aquí estamos hablando específicamente de violencias, ¿sí? De atentados, de amenazas, de asesinatos, pero sin lugar a dudas fue un proceso electoral pues con demasiadas irregularidades, ¿no? Y bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Vamos a llegar a esta reflexión eh, de, de Antoine de Saint-Exupéry, que en su obra del Principito nos llega a esta conclusión, el Principito, ¿no? Cuando él está visitando la Tierra para conocer el planeta de los adultos, y después de enterarse y de saber la forma de actuar de algunas personas, su forma de vida, él dice, veo humanos, pero no veo humanidad, ¿no? Y me pareció una frase muy, muy poderosa, porque de cierta manera es lo que está pasando en la realidad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Vemos muchos humanos, pero ¿dónde está esa humanidad, no? Dice el Principito en esta obra que los humanos hemos perdido el sentido de las cosas importantes de la vida, de la colectividad, del ayudarnos unos a otros. Y ahora le damos mayor importancia a cosas simples, pero que son más orientadas hacia el individuo, hacia resolvernos aquí en lo individual. Y ya, bueno, no importa si afuera está ardiendo el mundo mientras yo esté bien, no pasa nada, ¿no? Hemos perdido valores, hemos perdido esta solidaridad que la sociedad muchos años tuvo y que ahora, bueno, estamos más ensimismados, estamos más alejados de lo colectivo, nos encerramos en nuestros dispositivos móviles y creemos que ahí está nuestra realidad, ¿no? Y dejamos de pensar en los valores de esta sociedad, ¿no? Entonces, creo que de pronto eso nos llega a pasar, se ha llegado a pasar en la política, que vemos humanos, ¿sí? Que hacen la política, pero no vemos en ocasiones esa humanidad de los políticos, ¿sí? No vemos esos valores, esa solidaridad, esa empatía, esa responsabilidad de atender a la población, ¿no? Que al final son los valores con los que un político debe cumplir para poderle cumplir a sus gobernados. Entonces vamos a ver qué es la ética y por qué es importante la ética en la política, ¿no?
Bueno, de entrada, sabemos que la ética es el estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. Y esto lo vamos a traducir un poco. Quiero iniciar dividiendo o diferenciando la ética de la moral, porque son dos conceptos que muchas veces tratamos por iguales y aunque ambos tienen mucha relación, no son exactamente lo mismo. Bien. La moral, ¿sí?, es aquellas normas sociales o convencionales que están aceptadas por la sociedad. Es decir, que regulan el comportamiento social y que están aceptados por la mayoría de las personas que forman parte de esa sociedad. Esa es la moral. Ajá. Lo que está, lo que la sociedad está de acuerdo en que es el comportamiento normal para una convivencia en sociedad. Ajá. Mientras que la ética va más allá de la moral. La ética tiene que ver algo con el comportamiento y mientras la moral es algo colectivo que está socialmente aceptado, la ética tiene que ver más con cuestiones del comportamiento individual, por lo tanto subjetivo, en el que nosotros como individuos reflexionamos, estudiamos la moral y con base en esa reflexión, en esa introspección que hacemos de la moral, definimos lo que son nuestros comportamientos deseables, nuestros comportamientos buenos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. La moral tiene que ver algo con lo que está aceptado por una sociedad que ya está estipulado, que está establecido, que convencionalmente todo el mundo lo acepta, mientras que la ética viene de una reflexión profunda que hacemos cada uno de los individuos respecto al comportamiento y que comienza principalmente de nosotros mismos, es decir, haciendo un juicio, valor hacia el interior de nuestro comportamiento. Bien. Gracias. Muchas gracias aquí a quienes se siguen presentando. Saludos, Elda, que nos comenta, hoy en Tamaulipas agredieron al presidente del Tribunal Electoral, exalcalde de Padilla. Sí, lamentable que siga ocurriendo, ¿no? Ya ni siquiera estamos en tiempos electorales y bueno, tenemos estos casos. Gracias. Gracias, Jorge, también que nos comenta, la ética rige a la moral. Sí, así es. Y bueno, vamos a hablar de algunos ejemplos, pero brevemente aquí, justo para hacer esa diferenciación entre la moral y la ética, puede ser que hay algunos países de Medio Oriente donde en su moral está aceptado la mutilación genital femenina. Y eso en esos países es moralmente correcto, ¿de acuerdo? Sin embargo, para algunas personas, éticamente, al hacer ya una reflexión que va más allá de lo que está aceptado, al hacer una reflexión podrías decir que éticamente no es correcto. Ajá. Ok, muchas gracias. Sí, Guadalupe comenta, el ser humano está imbuido en un mundo egoísta, lo humano debería ser entendido como aquel ser cuya creación viene
desde la antigüedad. Lo humano entra al mundo de la filosofía, del comportamiento entre los seres, vivir para reflexionar sobre qué lugar el ser humano tiene en el universo. Lo humano se ha ido perdiendo en el mundo de la globalización, donde el ser humano se ha olvidado de sí mismo. Bien, muchas gracias por la reflexión. Y sí, justo haciendo alusión a la frase anterior, se ha ido perdiendo este sentido de humanidad. Entonces, hablamos de que la ética va a guiar las decisiones y el comportamiento de las personas, buscando, sobre todo, el bienestar común. ¿Eh? Algunos principios éticos universales que toda persona que se considere con un actuar ético debe tener son, primero, la honestidad, ¿sí? Esta honestidad es la capacidad de poner la verdad ante todas las cosas. Decía los antiguos griegos que la verdad era la virtud suprema, ¿no? Entonces, en esta principio universal de honestidad es colocar a la verdad por encima de todas las cosas, siempre conducirnos de manera honesta con la verdad. La integridad de ser una persona íntegra al completo, de tener bien marcados tus valores, ¿sí? Y de actuar conforme a esos valores en todo momento, ¿sí? Esto de la integridad es ser congruente con quienes somos, con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Sí? No podemos pensar en una persona que es íntegra si de pronto en ciertos escenarios actúa de una manera diferente a otros escenarios. O no podemos pensar en una persona íntegra que dice una cosa, pero actúa de otra manera. Ajá, entonces ese es el principio de la integridad. La justicia, bueno, esa capacidad de poder hacer juicios de manera adecuada, de manera correcta y de siempre atender lo que es justo para las personas. Es decir, tomar decisiones con base en juicios objetivos y juicios justos. Responsabilidad, la capacidad de actuar de manera responsable ante cualquier situación y también de hacerte de manera de reconocer la responsabilidad de cualquiera de nuestros actos y tener esa capacidad de poder de discernir, decidir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto y actuar en consecuencia. Y por último, el respeto, que también es esa cualidad que debemos tener ante las otras personas, es decir, el poder reconocer diferencias, poder reconocer que cada persona tiene sus propias libertades, sus propias individualidades y respetar esas a las otras personas y esas individualidades que se tienen. Esos son principios éticos con los que todas las personas debemos compartir y debemos conducirnos. Con base en estos 5 principios éticos universales son con los que debemos conducir nuestro comportamiento y los que deben guiar nuestro comportamiento y no solamente el social, sino nosotros que estamos con alguna responsabilidad política o en algún espacio político de poder con los que deberíamos conducirnos. Bien.
Entonces, vamos a este segundo subtema, que es el de ética y política. ¿Sí? Para garantizar el bienestar común y la justicia, se requieren de principios éticos. Y es evidente que en política es fundamental que se deben llevar los principios éticos que acabamos de mencionar para definir el actuar y las decisiones de las autoridades políticas o de nuestros gobernantes, porque un gobierno que no se conduce bajo la ética, ¿sí?, puede generar un gobierno que tenga abusos de poder, que genere desconfianza pública, que genere corrupción, ¿sí? Son características de gobiernos en donde la ética no prevalece como una guía en su actuar, ¿no? Todos estos gobiernos que hemos visto que donde hay desfalcos, donde hay nepotismo, donde hay abusos de poder, normalmente son gobiernos que han dejado de lado este tema tan importante que es el de conducirse bajo una ética política y profesional. Bueno, aquí vamos a ver un video, a ver si se escucha. Política porque quieres pagar tus deudas o quieres tener dinero o volverte una tranza, ojo, cada día eso es más complicado. Entrar a la política significa ayudar, servir a los demás y no servirte de los demás. Recuerda, el poder es efímero, el poder se acaba en 3 años, en 6 años. Sales a la calle y si no hiciste un buen trabajo, te van a gritar, te van a tomatear, te van a apedrear o te van a meter a la cárcel. Decide muy bien por qué quieres entrar a la política y para qué. Bueno, voy a repetir nada más la entrada porque no se escuchó muy bien. Entras a la política o quieres entrar a la política porque quieres pagar tus deudas o quieres tener dinero o volverte una tranza, ojo, cada día eso es más complicado. Entrar a la política significa ayudar, servir a los demás y no servirte de los demás. Bueno, hasta ahí con este video. Quizá algunos de los que están acá conozcan a la maestra Gisela Rubak. Ella es una de las mejores estrategas políticas de nuestro país, que ha ganado más de 300 campañas políticas y que ha hecho llegar a muchísimos de nuestros gobernantes, presidentes, en México y en otras partes del mundo. Y bueno, la traigo porque justo este video me parece que tiene mucho que ver con el tema que estamos abordando el día de hoy, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado, conocidos o no conocidos, o hemos visto que aparecen en las noticias o que se hacen tendencias en las redes de personas que dicen entrar a la política porque quieren hacerse ricos, porque quieren hacerse ricas, porque quieren transar, porque quieren eh, ser corruptos, o porque ven ahí una mina de oro, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto a esos políticos que caen desafortunadamente en estos temas de corrupción? Y bien lo dice esta estratega política que más yo admiro mucho, dice correctamente, la política no es para servirte de los demás, es para servir a los demás. Entonces, en la política necesitamos ciudadanos, ciudadanas
políticos, políticas, que realmente estemos ahí para servir a las personas, que no estemos ahí pensando en que de ahí va a salir un negocio jugoso y que después de con eso me voy a hacer rico y ya no voy a tener que trabajar. No, la política no es para eso. La política tiene como objetivo final el bien común de la sociedad. Y por eso yo creo que hay países que no avanzan de manera general. Si ustedes, y si no lo han leído, se los recomiendo. Es este texto que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y es un texto bien interesante porque analiza bastantes países en vías de desarrollo y llega a una misma conclusión todas. Y los países fracasan porque las instituciones que administran esos países son instituciones extractivas que en lugar de generar para darles un bienestar común a las personas, lo que hacen es extraer los recursos y llevárselos para unos cuantos. Entonces, creo que eso ha pasado, desafortunadamente. Yo no digo que todos los políticos sean así, tampoco digo que el 100% de nuestros políticos han sido así. Hay gente buena, obviamente, hay gente que hace las cosas bien, pero sí ha habido algunos cuantos que han actuado en esas circunstancias de manera antiética, antimoral, y bueno, han extraído los recursos eh, de la política y eso pues ha hecho que este país fracase. Y también quiero comentar acá que muchas veces no solamente es el político, porque también en México somos fans de echarle la culpa siempre al político y de decir es que la política eh, roban, transan. Muchas veces los ciudadanos tienen ese concepto, ¿no? Y seguramente a alguno de aquí que ya le ha tocado estar como funcionario, como servidor público y que hacen bien su trabajo, y las personas allá afuera ya no creen en nosotros, en los funcionarios. Piensan que todos vamos a robar o que todos estamos ahí porque queremos hacernos ricos o porque queremos transar. Y desafortunadamente, no siempre, o no todo, más bien, no todo es culpa de quienes están ahí. También los ciudadanos tienen una responsabilidad. Aquel ciudadano cuando va a hacer un trámite y le falta algún requisito y le ofrece la dádiva o le ofrece eh, la mordida, como decimos coloquialmente, al funcionario para que le libere su trámite, o aquel que también da mordida, aquel ciudadano que da mordida cuando un policía lo detiene para infraccionarlo por una multa que sí cometió, porque no, los ciudadanos muchas veces cometen las multas y, perdón, cometen las infracciones y aunque están conscientes de que cometieron la infracción, quieren sobornar al policía, ¿no? Entonces, estamos en un círculo vicioso que no se va a resolver de la noche a la mañana y que estamos en una corresponsabilidad. Funcionarios, políticos, ciudadanos, ¿sí? Que mantenemos vivo ese círculo. Entonces, me parece que es una responsabilidad de todos y es algo con lo que debemos combatir juntos. Sí, gracias por aquí. Algunos mensajes. Servir sin apetitos personales, muy bien, sin prejuicios y sin resentimientos. Sí, sí, claro, porque además aquí esta frase de Jorge Pablos es importante, ¿no? Porque, bueno, acaban las campañas, ya las campañas pasa de todo lo que tiene que pasar, y luego cuando ya somos gobierno o cuando son gobierno,
pues ya hay que gobernar para todos, no para unos cuantos. Entonces, ahí se trata de gobernar y servirle a todos por igual, sin prejuicios, sin resentimientos. Y así es, muchos de los nuevos políticos, nos dice Klaus, que no entienden lo que es el bien común. Y sí que qué grave, ¿no? Que no entiendan lo que es el bien común y qué grave que así nos estén representando o que así estén entrando a puestos donde realmente no saben cómo beneficiar a toda la ciudadanía, toda la sociedad. Juan, ¿quieres participar? Te veo ahí con la mano levantada. Bueno, esto va a ser muy breve. Bueno, usted estaba hablando con respecto a los ciudadanos, y discúlpeme la palabra, pues son ciudatontos, y lo voy a hacer voy a ser muy claro y muy directo. Ellos se quejan de que hay mucha corrupción en el país, y vuelvo a repetir, los mismos ciudatontos son los que hacen la misma corrupción y vienen con su cara, con su doble cara de que es que el policía me extorsionó. No es cierto. Él, el ciudatonto, dejó, bueno, más bien le dio un soborno al policía, y ya cuando el policía le dan el soborno al policía, se voltean su cara o su doble cara de que el policía les pidió dinero y ellos son los primeros que dan el dinero, ¿sí? Y se quejan de que hay corrupción en el país, se quejan de todo, pero ellos son los primeritos en fomentar la corrupción y se quejan de la misma corrupción dentro del país y, con perdón de la palabra, vienen con su cara de hipócritas y de doble moral, ¿no? Se le puede decir, ¿no? Y pues, y por eso a los activistas que según supuestamente ayudan al ciudad tonto, ¿sí? Se les llama metiches porque en lugar de fomentar de que la ley se aplique de manera correcta, ellos corrompen la ley y se quejan de que la ley está mal aplicada y ellos nada más la quieren aplicar, pero para los intereses de la persona que comete la infracción, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, Juan. Y bueno, básicamente es lo que comentamos, ¿no? Que estamos en un círculo que nos afecta a todos, que la corrupción está eh, culturalmente arraigada en México en todos los sectores. Entonces, mientras no vayamos a atacar esa corrupción desde la raíz, desde el origen y en todos los sectores, esto no se acaba, esto continúa y como bien lo dice Juan, ¿no? Pasa con los policías, pasa con los ciudadanos, pasa con los funcionarios, con las personas que hacen trámites y que siempre están buscando cómo evadir la ley, cómo salirse de lo que, lo que está permitido dentro de la ley, ¿no? Entonces, sí, creo que es un problema grave que atañe a toda la sociedad, todos los sectores de la sociedad. Y bueno, acá esta frase de Aristóteles, que también me pareció importante mencionarla porque él en su obra La Política menciona que el político debe obrar mirando hacia el bien de toda su comunidad. Y fíjense, desde ese tiempo, Aristóteles hacía reflexiones filosóficas sobre la conducta humana y que además él también en su obra Ética Nicomaquea ya mencionaba cuál debía ser las virtudes de las personas y las conductas que debían ser permitidas en la sociedad. Y desde entonces analiza a los políticos, que en ese momento eran los legisladores, ¿sí? Y los analizaba como aquellas personas que debían de obrar o de actuar mirando siempre hacia el bien de toda la comunidad. Los políticos representan
a toda una comunidad. No se representan a ellos mismos o a sus intereses o a los intereses de unos cuantos, ni siquiera a los intereses de los que le ayudaron a llegar ahí, porque a veces también parece que elegimos a nuestros gobernantes y al final se benefician únicamente los que le ayudaron a ganar la elección, ¿no? Pero esto no es así. El político debe actuar siempre mirando hacia hacerle el bien a toda su comunidad, a todos los que, para los que él trabaja, para los que él está gobernando. Claro que van a existir desafíos éticos dentro de la política. Por ejemplo, los conflictos de intereses, ¿no? Que es cuando por estar en la política puedes beneficiar a alguien que es cercano a ti o que al final te termina beneficiando directa o indirectamente a ti o a tus círculos cercanos, familiares. Entonces, eso representa un conflicto de intereses. La corrupción, lo que platicábamos hace un momento, cuando los ciudadanos llegan y le ofrecen a nuestros servidores públicos una cantidad económica porque les den eh, chance, ¿no? Como es la frase que muchas veces se usa, dame chance, y que esto puede representar un caso de corrupción, ¿sí? El hecho también de tener una falta de transparencia porque no estamos siendo totalmente honestos y por querer ocultar o evadir alguna información, la ocultamos, ¿sí? O también una manipulación de la información, que en vez de decir que se gastaron 10 pesos, digan que se gastó menos o que maquillen. Entonces, todos esos son desafíos éticos en la política. Son desafíos que, sin lugar a dudas, están presentes porque el hecho de llevar a cabo estos procesos de la vida pública de las personas nos va a presentar con estos desafíos. Es decir, que nosotros que vivimos en este entorno, en esta realidad o que formamos parte de esferas públicas o de espacios gubernamentales, vamos a estar constantemente interactuando o presentándonos con estos desafíos, ¿sí? Y aquí es donde debe entrar la ética de las personas. Aquí es donde entra la ética del servidor público, la ética del funcionario, la ética del representante popular, porque estos desafíos van a estar, sí o sí van a estar ahí cuando lleguemos a nuestra oficina, cuando estemos haciendo nuestra labor política, se nos van a presentar. Pero será la responsabilidad de cada uno de nosotros el saber decidir si queremos conducirnos bajo los principios éticos y políticos o si preferimos conducirnos sobre una falta de ética o de profesionalismo, ¿no? Entonces, esa es la reflexión más grande que yo me quisiera dejar en este taller, que como lo vimos al principio, la ética va a depender de cada uno de nosotros. La moral no, que la moral va a estar ahí siempre. Siempre va a haber lo aceptado como bueno o lo que es malo, ¿sí? Pero dependerá de cada uno de nosotros el actuar ético y el poder decidir si
prefiero actuar con principios éticos o si prefiero faltar a la ética y verme beneficiado, porque sin lugar a dudas cualquiera de esto podría beneficiar económicamente, personalmente, materialmente, pero estamos faltándole a los principios éticos. Y aquí entonces es donde nos hacemos la pregunta, si estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar. Porque eso es muchas veces lo que en la consultoría antigua preguntaban los consultores. A lo mejor alguien ya había escuchado esta pregunta y es prácticamente lo primero que te cuestionan, ¿no? ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar? Y muchas veces, porque el interés es mucho, porque las ganas son demasiadas, porque queremos realmente estar en esos espacios, muchas veces la respuesta va a ser sí, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar. Pero entonces también estamos dispuestos a tener un actuar fuera de lo ético para ganar, ¿no? Eso sería realmente el cuestionamiento que, que diferenciaría a un político de otro, ¿no? Sí estoy dispuesto a hacer todo lo éticamente posible para ganar. O de plano estoy dispuesto a meterme a todo el lodo y a toda la podredumbre que hay en la política para ganar, ¿no? Entonces ahí vamos diferenciando lo que es ético de lo que no lo es. Muchas gracias ahí por los comentarios. Bien, el componente ético es central en la calidad profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que es la ética una característica indispensable en el trabajo político o cualquiera que sea el trabajo que estemos desempeñando, central para que tenga una calidad este trabajo, ¿sí? Eso es lo que va a marcar muchas veces la diferencia. El actuar y el conducirnos con esta ética y rectitud es lo fundamental para que nuestro trabajo tenga realmente una calidad profesional. Porque la ética trata de responder a esta pregunta: ¿qué tipo de vida es la que merece la pena llevar? Y eso es lo que debemos preguntarnos para poder centrar nuestra conducción ética. ¿Qué tipo de vida es la que merece la pena llevar? Y eso, la ética nos va a dar la respuesta, ¿no? Lo que nos permita tener una conducción ética, será la vida que vale la pena y que merece el esfuerzo y todo nuestro trabajo para llevar. Porque además, para poder lograr una vida mejor, necesitamos la suma de estos dos factores, tanto de lo ético como de la política. Es decir, teniendo una política que se conduce con valores éticos, que tiene esa rectitud, que tiene esa definición de su actuar bajo los principios universales de la ética, será lo que hará que nuestros políticos orienten a la ciudadanía a tener una vida mejor y obviamente a cumplir con sus obligaciones, con sus responsabilidades,
con todo lo que conlleva, pues estar en un cargo donde se debe servir a la ciudadanía. La ética también va a ser importante al momento de que se toman las decisiones políticas. Es decir, la ética debe estar presente en cada decisión política que se tomen, como lo mencionaron acá en el chat, bien lo dice Jorge Pablo López. La política es ética, debe ser ética. Si no es ética, no es política, ¿no? Y sí, la ética debe estar en todas las decisiones, todas las tomas de decisiones políticos, porque tenemos que tomar en cuenta estos principios para tomar las decisiones políticas, los principios que les mencionaba hace un rato, ¿no? El de responsabilidad, respeto, justicia, integridad, deben de ser parte del momento en el que estemos tomando nuestras decisiones políticas, ¿sí? Es decir, cada que se toma una decisión política debemos preguntarnos si es una decisión responsable, si es una decisión justa o si es una decisión honesta. Ajá. Una vez que podemos contestar esas preguntas apegado a los valores universales, entonces podremos decir que existen los principios éticos al momento de que tomamos estas decisiones. Y en toda decisión que se tome debe existir los valores de transparencia, de rendición de cuentas y de participación ciudadana. Y ahora vamos a pasar a este otro subtema, que es el de valores para comunicar en las redes de un político o de una organización gubernamental. Bien. Antes de continuar con este tema, no sé si alguien tenga una pregunta, comentario que quieran mencionar respecto a lo que acabamos de comentar. ¿Todo claro? De acuerdo. Entonces, vamos a cuestionarnos y mencionar que el lenguaje político está repleto de belicosidad. Es decir, que el lenguaje político está basado en muchos términos beligerantes que hacen referencia a una guerra que se da desde lo político. Y bueno, es que si analizamos desde que hablamos del término estrategia, ¿no? Que viene de un término militar que significa conducir al ejército, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una estrategia política, estamos hablando de que queremos conducir a un ejército político, ¿no? Entonces, en el lenguaje político estamos llenos de este tipo de palabras, como el cuarto de guerra, que es ya muy común en las campañas políticas, el cuarto de guerra o el búnker, ¿no? Que en una guerra son los espacios, pues, donde se sientan los que toman las decisiones, los que llevan la estrategia, ¿sí? Los generales. Y pasa lo mismo en las campañas. Un cuarto de guerra es donde se va a sentar el estratega con el gerente de la campaña, con el candidato, con todas estas cabecillas de los diferentes equipos, y es un espacio donde se reúnen a
analizar los siguientes movimientos, ¿no? Pero viene de un término militar. ¿Sí? Tenemos otras palabras como ataque, defensa, estrategias de ataque, estrategias de defensa, adversarios, enemigos, oponentes, oposición. Todos esos términos vienen de lo beligerante, vienen de la guerra. De ahí los hemos retomado. La contracampaña, las campañas de miedo, el causar una emoción de peligro, ¿sí? El de generar todo este tipo de acciones de ataque, o de contra o de defensa. Todo eso viene de esas estrategias militares, ¿no? Entonces, ya de entrada vemos que en la política tenemos cotidianamente que lidiar con estos términos que ya nos están condicionando mentalmente a sentirnos que estamos en una guerra, a sentirnos que aquí en la política o en las campañas políticas o en el gobierno somos enemigos. Ya a veces ni siquiera nos vemos como una sociedad o parte de una comunidad, sino que estamos totalmente divididos. ¿Por qué? Porque además muchos de los que están en la política se han empeñado en enfrentarnos a todos, a dividirnos en bandos y a obligarnos a pelear, ¿no? Estamos en una sociedad polarizada y no hablo solamente de México. México es un ejemplo, sí, claro, pero si ustedes voltean a otros países, está igual la situación. Vean las elecciones de Estados Unidos, Trump, Kamala, dos bandos divididos, obligados a pelear. Vean el reciente caso también de Venezuela, dos bandos divididos, obligados a pelear. Argentina en su momento con Javier Milei. Y así nos hemos ido dividiendo en bloques, generando eh, estos polos antagónicos y que nos están obligando a enfrentarnos. Entonces, yo creo que hay que replantearnos la política porque no está mal el debate de las ideas. Creo que además eso nos ha ayudado a ser una mejor sociedad. eh, el poder debatir, discernir y llegar a acuerdos que al final sumen para mejorar, ¿no? Pero el hecho ya de que estemos así divididos y obligados a pelear, creo que ya no nos lleva a nada sano. Nos lleva a lo que empezamos al principio de esta presentación, ¿no? Que fue la violencia política. A eso nos ha llevado esta división. Ya no es un debate sano de las ideas, sino que ya es un debate violento en el que estamos separados y obligados a enfrentarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como, el- como protagonistas de estos espacios en donde tenemos oportunidad ya sea de servir a, a la población o de comunicar, ¿sí? O de estar dentro de áreas de comunicación? Pues debemos buscar comunicar con valores, ¿sí? Em, Evidentemente, esto de comunicar con valores debe comenzar desde el actuar político, porque recuerden que uno de los principios universales es el de integridad y no podemos decir que el actuar político es
antiético y la comunicación va a ser ética, porque entonces ya no hay una integridad, ya estamos siendo incongruentes. Entonces, los valores deben comenzar desde el actuar político. Y una vez que nosotros los vamos a comunicar, este actuar, tenemos que hacerlo, pues obviamente tomando en cuenta estos valores, ¿no? El valor de la sinceridad, nueva cuenta, hacemos mención de la verdad, de comunicar a través de la verdad, ¿sí? Que nunca sea nuestra comunicación, que nunca vaya fuera de la verdad, fuera de la honestidad, siempre sea algo sincero y algo honesto, con mucha transparencia también. Se busca que la comunicación sea transparente, que sea lo mayormente posible cercano o totalmente real, ¿sí? Que lo que estemos comunicando sea tal cual haya sucedido, sea tal cual sean los hechos, sean transparentes. Que haya empatía, claro, que podamos comunicar poniéndonos en las situaciones de los demás, siempre con comprensión hacia lo que los otros puedan estar viviendo, ¿sí? Esto quiere decir que em, al momento de comunicar podamos obviamente tener esa capacidad de sentir como los demás se sienten y ser responsables con lo que los demás están viviendo, ¿no? Em, Me acuerdo por ahí de una publicación que en su momento hizo el canciller, ex canciller, Marcelo Ebrard, en el funeral de la reina Isabel, ¿no? Eh, Estaba en el funeral y que desafortunadamente él se toma una selfie y la sube y así como en un tono muy cero empático y, y obviamente pues fue por ahí ventilado en las redes sociales, ¿no? Porque no estaba siendo empático con el momento, ni con el momento en el que él estaba pasando ahí, ni con las personas que estaban de luto en este evento, ¿no? Entonces, también ha pasado mucho, cuántas veces que vemos a políticos que mientras están en un lugar de extrema pobreza, van con joyas o van con relojes carísimos o en autos de super lujo. Entonces, esto es no ser empáticos con la situación que vive em, la sociedad, ¿no? Y aún así estarlo haciendo. Entonces se trata de comunicar con empatía, de tener también pues una sensibilidad de que sean capaces de sentir emociones, de que si algo los pone felices o si algo los hace sentirse bien, que tengan esa capacidad de ser sensibles ante cualquier situación. También tenemos muchas ocasiones en donde los políticos parece que no son sensibles, que no se sensibilizan ante la situación, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver mucho con la formación de los políticos, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré a la carrera, a la licenciatura en ciencias políticas, algún maestro alguna ocasión dijo que eh, los, los políticos, que para ser políticos tenías que tener la capacidad de tener el estiércol enfrente y no hacer gesto. Y creo que esa frase marcó generaciones de políticos en donde les hacían creer que la insensibilidad hacia todo lo que sucedía a su alrededor era una capacidad positiva,
Y no debe ser así. Al momento de entrar en este mundo, más bien deberíamos de pensarlo de manera diferente, que realmente sí tengamos esa sensibilidad de eh, pues sentir cuando algo está sucediendo y no ser simplemente indiferentes a eso. Y también comunicar con colaboración, es decir, trabajo en equipo, hacer de la política un trabajo permanentemente en equipo y un trabajo siempre comunicado con las otras áreas, con los otros colaboradores, con las otras personas. Al final nosotros somos, como sociedad, somos eh, comunidades colaborativas que para alcanzar nuestros objetivos necesitamos a las otras personas. Entonces, la comunicación también así lo tiene que ver, así se tiene que hacer en colaboración. Y volvemos aquí al punto que hemos comentado en otros cursos, en donde una persona no puede hacerlo todo. Una persona necesita equipo, necesita de otros colaboradores para poder lograr sus objetivos y tener una comunicación pues eficiente. Muy bien. Por aquí estaba viendo que había algunos comentarios en el chat. Sí, Klaus, es importante que los que van a cargos de elección popular tomen estos cursos. Sí, espero también que de aquí algunos pronto estén también en cargos de elección popular y retomen estos cursos. Muchas gracias. Y claro, nos dice, debemos estar dispuestos a servir y, Jorge, gracias por el comentario. Debemos estar dispuestos para servir y tener capacidad de evitar el ego para ganar. Claro, yo coincido totalmente en que la política es esa capacidad de, de estar dispuestos a servirle a los demás, que no sea únicamente entrar ahí por, como lo decía en el video, ¿no? Por quererse hacer más ricos o por quererse eh, hacer una tranza o por querer ser famosos. O muchas veces hay políticos que llegan ahí y no saben ni por qué están ahí, porque a veces salen de que ya eran famosos y dijeron, bueno, pues por él van a votar muchos. Y así hemos tenido políticos futbolistas, artistas, eh, de muchos ámbitos que a lo mejor no tienen una formación cívica, política, ética, y que están llegando a estos espacios, ¿no? Y que realmente no tienen esa capacidad de servir, pero lo que sí tienen, y justo ahí también con el comentario que nos hace Jorge, dice que tienen mucho ego, ¿no? Y pasa les digo, con muchísimos de estos personajes que desafortunadamente a veces partidos, y aquí creo que ha pasado con, no sé, todos los partidos, pero muchos que han postulado a algunos personajes que realmente a veces decimos como ciudadanos, bueno, y cuáles son sus formaciones, sí, éticas, políticas, cívicas, para poder estar en ese lugar y cuál va a ser pues, su formación y el trabajo que va a hacer para representarnos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, se debe estar dispuesto para servir y bueno, tener esa capacidad de evitar el ego y de definir que evidentemente cuando se llega al cargo de elección popular se debe servir a todos y que lo personal o individual debe de pasar a un segundo término, al menos en el ejercicio gubernamental. Ya su vida privada, su vida en casas, con su familia, ya eso pues evidentemente cada uno de
de las personas habrá, pero al menos en su actuar público debe tomar en cuenta estos valores. Muy bien, gracias. Y luego por ahí también nos haces la pregunta de cuál es la definición de valores. Bueno, los valores los entendemos como normas, principios que van a guiar nuestra forma de actuar y de pensar, ¿no? En cuanto a de manera individual como de la comunidad. Y bueno, aquí les presento esta lista de valores al momento de hacer nuestra comunicación. Gracias, Jorge, ahí por los comentarios. ¿Por qué es importante entonces estos valores o estas normas, principios, al momento de hacer una comunicación digital? Bueno, las redes sociales se han convertido en una extensión del espacio público. Aquí quienes nos han acompañado ya en otros talleres que hemos venido dando, hemos hablado de cómo las redes sociales forman parte ya de este entorno, entorno híbrido en el que ya vivimos, donde son una extensión propiamente dicho, del espacio público. Entonces, nosotros al momento de abrir una red social a nombre de un representante, de un servidor público o de una institución, tenemos que tener claro que es una extensión, ya sea del espacio público, como puede ser una dependencia, es decir, la red social será una extensión de ese edificio o de esa dependencia o de esa institución, como también lo son una extensión de las personas. Y ojo aquí porque a veces se cree erróneamente, o algunos servidores o algunos funcionarios y hasta representantes populares que hemos visto, que pareciera ser o que piensan que sus redes sociales son sí privadas, pero que además ya son otro entorno, que pareciera que no son una extensión de ellos mismos, y en realidad sí lo son, porque cualquier comportamiento que tengan en redes sociales, sí, siempre y cuando se haga público, porque a lo mejor puede ser privado y no pasa nada, se queda ahí con un círculo cercano de amistades, pero si se hace público, entonces sí representan una extensión de su persona. Y entonces serán juzgados bajo el cargo o bajo la responsabilidad que tengan. Más si lo hacen en horas de trabajo, más si lo hacen en un evento o en un acto público, o más si lo hacen uniformados, ¿no? Y ejemplos, creo que de esto hay muchos. Aquí seguramente ya se estarán imaginando alguno que se haya hecho viral en el que por alguna declaración, expresión o publicación que haya hecho, le haya costado el trabajo o le haya costado el escrutinio público, en donde haya sido para generarle una percepción negativa de su persona, porque eso son las redes sociales. Entonces, en las redes sociales necesitamos trabajar para que los mismos valores con los cuales nosotros nos conducimos como personas se vean reflejados en esos espacios digitales que al final son extensiones de los espacios públicos o de las personas. Y las redes sociales nos van a ayudar, van a coadyuvar en la generación de percepción, ya sea de forma positiva, si lo hacemos adecuadamente y si comunicamos con los valores correctos y si utilizamos los principios éticos para comunicar,
o también nos pueden generar una percepción negativa en caso de que, como les decía al principio de esta diapositiva, tengamos alguna situación adversa a la cual nuestro comportamiento no haya sido de una manera ética. Entonces sí, en las redes sociales también aplica los temas éticos, ¿no? Y entonces nos preguntamos, bueno, pero entonces ya no podemos compartir memes, ya no podemos reírnos de los videos que salen ahí o compartir de pronto algo que nos dio risa y que es un chiste y que le va a dar risa a más personas. Bueno, yo creo que sí pueden, ¿no? Pueden hacerlo siempre y cuando sus redes no representen a una institución o a un cargo o que sean las oficiales. A veces llegamos a un puesto de elección popular o a un cargo como servidores y, y bueno, queremos llevar redes sociales, pero no diferenciamos entre que tenemos el cargo y entre que queremos que sigan siendo privadas y utilizamos la misma cuenta y entonces ahí vamos compartiendo memes unos días y otros días reuniones de trabajo y algunos días somos muy institucionales, pero otros días somos eh, la, la relajación total o la broma total o el meme. Y en ese caso, em, no hay una proyección de una percepción positiva en sus redes sociales para la actividad pública que desempeñan, que es muy diferente a su vida privada, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre que pase esto. Lo ideal sería tener redes separadas, ¿no? Una red muy privada de sus amigos cercanos, de su primer círculo, con el que quieren compartir bromas, chistes, memes, lo que ustedes gusten, y otra su red institucional, su red social donde van a comunicar el trabajo en la vida pública que están desempeñando. Entonces, hay que diferenciar muy bien esto para que no les ocurra eh, alguna situación donde por un comentario o por algo que compartieron, pues vayan a ser juzgados de manera negativa. Entonces, hay que considerarlo de esta forma. Son una extensión de nuestra persona y si las vamos a hacer públicas, eh, tendríamos que hacerlo obviamente comunicando desde los valores y los principios éticos con los cuales ustedes se conducen en su vida pública o política. Y bueno, algunas tácticas para integrar los valores a la comunicación digital serían las siguientes. Es muy importante poner al centro de la comunicación a las personas, ¿sí? Eso lo hemos venido diciendo también en diferentes talleres. La licenciada Beatriz lo ha comentado, su servidor también lo he comentado en otras ocasiones. En la comunicación, las personas son lo más importante, así como también lo es en el actuar político. A la hora de comunicarlo, hay que hacerlo en ese mismo sentido, en el que sean las personas, eh, los ciudadanos, los que están siendo beneficiados por esas acciones, esos programas, políticas públicas que desarrolla el gobierno, deben ser quienes están al centro de la comunicación. Es decir, siempre pensemos en comunicar desde el por qué y para qué hacemos este programa, ¿sí? Recordamos en un taller anterior, cuando hablábamos de la construcción de una carretera, si no se trata de decir que el gobernante o el gobierno en turno hizo esa carretera, sino de el por qué se hizo,
para qué se hizo y a quiénes estamos beneficiando. Así ponemos al centro de la comunicación a las personas y no al gobernante y no a la institución que lo hace, sino quiénes están recibiendo y cuál va a ser el beneficio de recibir estos apoyos, obras o programas. Hay que ser también, en toda comunicación hay que ser claros y honestos en la información que se comparte. Es importante que toda nuestra comunicación primero sea en un lenguaje claro, que sea entendible por todas las personas, y por todas las personas es todas, porque recordemos que cuando se es gobierno, tenemos personas de diferentes estratos sociales, tenemos personas con diferentes estudios, tenemos personas con diferentes edades. Entonces, nuestro lenguaje tiene que ser lo más claro posible para que sea comprendido por todos. Y la información que se comparta ahí debe ser siempre lo más apegada o totalmente honesta y verdadera. ¿Por qué es importante esto? Porque primero es un principio ético universal y porque de alguna manera la honestidad va a ser el principio que debe conducir la comunicación de un gobierno, ¿sí? Entonces, debemos actuar desde la honestidad y comunicarlo de la misma manera. Que toda la información, obviamente, que hagamos sea 100% verdadera. Tenemos que evitar la desinformación. En la actualidad ya no se sabe muchas veces lo que es una información real de lo que es una información falsa o una información o un dato que está dado para desinformar, ¿no? Entonces, nosotros como instituciones o en el caso de ser representantes o funcionarios, nuestra, los datos que comuniquemos siempre tienen que ir hacia la realidad, evitar desinformar a las personas, porque recuerden que al nosotros representar una institución o un representante popular, vamos a tener la validez argumentativa de autoridad, porque somos la autoridad, porque somos alguien que representa una autoridad dentro de un sector municipal, delegacional o de cierta dependencia. Entonces, debemos ser el vínculo que tenga la información más verídica. Es decir, debe ser el último punto donde el ciudadano valida su información. Por lo tanto, debemos evitar toda clase de desinformación. Obviamente, el ataque personal también debemos evitarlo, ¿sí? Aquí sí es importante no caer en provocaciones cuando estamos manejando una cuenta institucional o una cuenta de algún servidor o funcionario, que pasa también muchas veces que, que llevamos cuentas de otras personas que tienen algún cargo y obviamente tenemos que evitar el ataque personal porque somos figuras públicas o porque representamos a figuras públicas o dependencias y un ataque personal eh, sale del principio fundamental de el respeto, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, y aunque quizá la otra persona, porque lo hemos platicado y nos ha pasado, que la otra persona con la que estemos en una conversación digital pueda estar de lo más, y puede ser digital o presencial, ¿no? Puede estar de lo más falta de respeto o grosera, pero nosotros debemos siempre tratar de comportarnos y de tener esa capacidad de controlar nuestras emociones para evitar un ataque personal y siempre conducirnos
con respeto, que es lo que sigue, uso del lenguaje claro y respetuoso en todo momento. También debemos fomentar mucho la participación ciudadana y esto nos va a ayudar con la rendición de cuentas. A mayor participación ciudadana, es decir, nosotros que fomentemos más participación ciudadana, los procesos se hacen más transparentes y existe mayor rendición de cuentas porque hacemos parte a la ciudadanía de la comunicación y del gobierno y ellos mismos se van a acercar para conocer los alcances de los programas, lo que se gasta en ellos y eso le va a dar la tranquilidad a las personas de que su recurso público se esté ejerciendo de manera correcta. Porque ¿qué pasa cuando no existe participación ciudadana? Y esto pasa mucho en México. Eh, a veces no estamos enterados en qué se gastan los recursos, cómo se los gastan, y puede ser a veces responsabilidad del propio gobierno, que no nos lo dice, que no pone en un papel, en un documento, que no es claro con las finanzas, que no es claro con las cuentas. Y mientras no sea claro y transparente toda esta información, el ciudadano va a tener dudas. El ciudadano no va a saber cómo se gastan los recursos, a dónde se van los presupuestos, con qué se pagó cierta obra, o por qué no alcanzó, o por qué sobró, por qué costó más. ¿Sí? Si no somos transparentes con la información, el ciudadano puede pensar mil cosas. Pero ¿qué pasa si somos transparentes y además fomentamos la participación en el que el ciudadano se entera, va, pregunta, se le contesta, ¿sí? Y tenemos esos canales de participación y de rendición de cuentas pues muy claros, entonces el ciudadano va a estar conforme y va a decir, pues mira, aquí dice que se gastaron 10 pesos y 5 fueron para comprar esto y otros 3 de la mano de obra y entonces cerramos un círculo virtuoso en donde vamos a tener rendición de cuentas, transparencia, por lo tanto va a haber participación ciudadana y va a haber tranquilidad y estabilidad de la ciudadanía. Es necesario también responder de manera ética a las críticas y comentarios. Sí, en todo momento pueden existir críticas, pueden existir inconformidades, quejas, observaciones, solicitudes, sugerencias. A veces la ciudadanía está molesta y no tiene la mejor forma de pedirlo, de hacerlo, o ya toman otras acciones, ¿no? Como puede ser una manifestación, puede ser un bloqueo de calles, un meeting, un activismo digital, como también aquí hemos tenido nuestro taller de activismo digital que pudiera ser organizar alguna petición en línea o estar comentando en las redes. Y bueno, nosotros como funcionarios y servidores o representantes de instituciones tenemos que responder de manera ética siempre a estas críticas, siempre de una manera respetuosa, honesta, transparente. Y eso se los he comentado también en otras ocasiones, cuando la crítica es legítima, es decir, que el ciudadano tiene la razón porque porque hay una situación de que si falta o si se necesita, existe una necesidad y el ciudadano simplemente está actuando conforme a la necesidad que tiene, está pidiéndolo y nosotros como gobernantes respondemos de una manera ética a sus argumentos y además de eso, no solamente los escuchamos, sino además se les atiende y se les resuelve esa necesidad, estando del lado de gobierno. Esos ciudadanos se vuelven aliados muchas veces. Y me puedan decir, bueno, pero ¿qué tal que es alguien de la oposición, ¿no? Que ya está con otro partido? Si se le atiende y se le resuelve la necesidad, a lo mejor no vamos a decir que construimos un aliado y que generamos un voto, pero al menos vamos a tener una persona y una comunidad, si se le atendió a una comunidad,
que va a respetar porque el gobierno fue ético y le resolvió, a pesar de que pudieran ser personas que estaban o que están en nuestra contra o incluso en otro partido político. Entonces, por eso es importante responder siempre de manera ética, consciente y pues para todos. Y por último, se necesita ser congruente entre lo que se dice en línea y las acciones fuera de ella. Era lo que les comentaba, ¿no? Que la comunicación o el comunicar con perspectiva ética no es únicamente decirlo y ya. O sea, no se trata únicamente de las palabras, ¿no? No se trata únicamente de comunicar con ética y ya, sino que también las acciones y el actuar de nuestros gobiernos tienen que ser también de manera ética, o el actuar de nosotros como personas que tengamos alguna responsabilidad pública en el servicio público, tiene que ser de igual manera como lo hacemos en línea, y así también nuestro actuar tiene que ser fuera de ella. Y ya por último, como conclusiones, podemos comentar estas 5 líneas, ¿no? La ética va a guiar siempre nuestras acciones y nuestras decisiones. La ética establece un estándar de responsabilidad y justicia en la política. La política en todo momento va a requerir de principios éticos sólidos, si no, como ya lo dijimos, sin ética no es política. Los líderes políticos deben tomar decisiones que no solamente sean efectivas, sino que además sean moralmente correctas, que además sean fundamentadas en los principios éticos. Y por último, la comunicación política se construye a través de valores éticos, a través de estos principios que conducen nuestro actuar. Es como también así la comunicación política se construye, siempre desde la honestidad, desde la transparencia, la empatía y la participación ciudadana. De esa manera podemos construir una comunicación política con una perspectiva ética. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Si hay comentarios, por acá vamos a ir leyendo el chat. Si alguien tiene algo que comentar, alguna duda, puede levantar la mano. Sí, muchas gracias, Jorge, por ampliar la definición de valores, todo lo que cada quien aprecia, como la sinceridad, la transparencia. Muy bien. Adela nos comenta, antes todos sumamos porque todos eran incluyentes desde arriba hasta abajo, pero hoy en día hasta parece que hay una competencia para ver quién resta menos. Gracias. Horacio, el político ya no se involucra en las tareas como militante, como antaño, y que para militantes y no militantes tenía mucho valor. Y entiéndase, presidentes municipales, regidores, diputados federales, estatales y secretarios. Gracias, Elda, gracias por compartir con nosotros los conocimientos. Gracias a ti también por estar acá en la ponencia. Ramón, muchas gracias, saludos. Pues Saludos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Espero que haya quedado los conceptos claros, un poco de teoría, un poco de filosofía, pero me parece que muy importante este tema de la ética en la política y en la comunicación política. Entonces, no sé si alguien tuviera algún comentario, pregunta, si no, hasta aquí nos despediríamos por el día de hoy. Pues creo que todo fue muy claro, maestro, la ponencia. Sí, saludos, buenas noches y gracias por compartir. Gracias, José Luis, por acompañarnos. Ya una sugerencia, si se puede